Bien, pues me tocó a mí hablar acerca de la predicación, mis queridos hermanos, todos los que estén oyéndome. Este tema, pues, es tan importante como cada uno de los que se han mencionado, pero una de las cosas que Dios puso en mi corazón cuando tenía unos 14 años fue estar alrededor de una fogata en un campamento en la ciudad de Puebla, por ahí en las afueras de Puebla, donde estaba un predicador muy conocido por algunos de ustedes que se llamó Joel Pananá y predicó con tanta pasión que nos invitó a que nosotros tuviéramos esa pasión por la predicación. Y yo dije en ese momento, yo quiero dedicar mi vida a predicar la palabra de Dios. Ese fuego que Dios puso en mi corazón desde esa edad ha venido creciendo y he estado sirviendo al Señor en esta área de enseñanza y predicación por más de 40 años. Y el día de hoy estoy con una lucha muy grande porque el fuego que hay en mi corazón de predicar lo he querido callar muchas veces por las vicisitudes que presenta la vida. Entonces, probablemente algunos de ustedes que me están oyendo estén pasando por esos momentos donde el enemigo nos quiere callar. Él va a usar todo tipo de estratagemas para callar esa pasión que hay en nosotros, que si Dios te la puso, nadie te la puede quitar. Pueden venir 1000 problemas, 1000 tormentas, pero el fuego está allí, la unción está ahí y hay una voz en tu interior que te dice que debes proferir con tu boca, que no debes callar, que debes hablar. Entonces, bueno, pues les estoy hablando de un tema que para mí es algo que he vivido toda mi vida y una lucha entre hacerlo y no hacerlo. Y siempre el Señor pone una voz muy fuerte que me dice, debes predicar. Yo te llamé para predicar. Y de verdad, mis queridos hermanos y hermanas que me están oyendo, si tú no sientes esto, si te da lo mismo para ti usar tu vida para cualquier cosa que para la predicación, creo que no debes estar predicando, porque el hombre y la mujer que tiene este sentir en su corazón no puede ser callado. Tiene que hablar, tiene que proferir con su boca la predicación de la palabra de Dios en sus diferentes presentaciones, desde las más simples o personalizadas hasta desde un púlpito y ahora desde las redes sociales, de donde Dios te ponga. Desde allí debe de ser algo que arda dentro de ti, que no te deje dormir, que no le dé sentido a tu vida otra cosa que no sea la predicación. Y bueno, hoy hablando de esto, les quiero decir que un púlpito que no tiene una predicación sana, apasionada, con propósito, escritural, de verdad que es un púlpito anémico, un púlpito que no tiene iglesias sanas, que no logran hacer la gran comisión. En el libro de los Salmos, el rey David nos deja allí un verso en el capítulo 39, versículo 3, donde da los 3 pasos de un verdadero predicador. Nosotros, si has tenido la oportunidad de ir a un seminario, si has tenido la oportunidad de llevar homilética, te habrán enseñado las técnicas y generalmente predicamos de manera textual, de manera temática, pero la verdadera pasión debe estar en predicar la exposición de las palabras. Y siempre una pregunta que me hacen mis alumnos cuando les enseño homilética es, ¿de dónde sale ese mensaje? ¿Cómo sale lo que se predica? Y bueno, el Salmo 39:3 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua.
Fíjate los 3 pasos. Número 1, primero te tiene que llegar a ti. No se trata de predicar para rellenar. No se trata de predicar porque el tema te gusta o para impresionar. Eso primero deben ser las escrituras que toman en ti esa parte donde enardecen tu corazón. Debe tener una llama, un fuego, el fuego de Dios. Primero te debe llegar a ti. Luego te debes de poner a estudiar. Dice, en mi meditación. Si bien es cierto que hay hermanos que dicen, pues ahí fluye el espíritu y a ver cómo nos va y lo que salga, lo que Dios diga. Bueno, esto no es tan bíblico porque las personas que en la Biblia enseñaron como Jesús sabían la palabra de Dios de memoria. El sacerdote Esdras era escriba y en sus discursos en Esdras 9 y en Nehemías 9 eran escriturales, eran totalmente hablando la palabra de Dios de memoria, porque así era su cultura, así era su formación, y más él siendo sacerdote y aparte escriba. Entonces, el hombre de Dios tiene que ser un hombre estudioso. Si bien hay muchos libros, muchas ayudas, ahora el internet, pero ustedes saben que en el internet hay bueno y hay malo. No todo lo que aparece ahí es correcto. Ahí hay que aplicar lo que dice el apóstol Pablo, examínalo todo y retén lo bueno. Pero debes de saber que no vas a saber examinar ni retener lo bueno si tú no eres un hombre que conoce la palabra de Dios. Debes ser un hombre de estudio, primeramente de la palabra de Dios y después de cualquier otra cosa que te pueda ayudar. Y por último dice que ahora, cuando ya hayas estudiado, debes tener esa ansia por llegar y exponerla, por llegar y predicarla, por llegar y entregarla a las personas a quien se la debes de entregar. En este caso, pues si tienes una congregación, está bien, si tienes una célula, un discipulado, lo que tengas, pero te debe primero enardecer el corazón a ti. Luego estudias el tema, lo preparas, de ser posible si lo memorizas, y después, ahora, dalo y verás que fluirá con pasión, fluirá con poder, porque primero pasó por ti. Como dice la palabra, cómete este libro. Primeramente, tú tienes que comerte el libro, aunque te amargue, aunque Dios te hable ahí, te redarguya, te lo tienes que comer primero tú y después endulzará como miel. También quiero decirles que solamente tengo 3 puntos a tratar, ya que, bueno, pues no hay mucho tiempo. Y quiero decirle 3 cosas que creo primordiales para un predicador y que deben tener la predicación. La primera de ellas es, la predicación debe tener un propósito, un propósito. Es decir, no se debe de estar predicando por rellenar o por cumplir los programas. A veces los pastores tenemos tanta actividad y tanta enseñanza que dar que muchas veces pues rellenamos o andamos a la mera hora haciendo el mensaje el sábado por la noche, ¿verdad? Eso creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero cuando tú tienes bien definido y bien estructurado lo que tú quieres, cuando en tu mente tiene una estructura mental, y tiene una estructura espiritual. Cada vez que tú te pares a enseñar la palabra de Dios, siempre, siempre tu discurso terminará en lograr propósitos, propósitos. Ahora, ¿cuál debe ser ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Todo se resume en la gran comisión. Si tú enseñas y no tiene como propósito final aquello que estás enseñando, que se cumpla la gran comisión, tiras tus palabras al aire. Es por eso que mis queridos hermanos, y todavía entre ustedes hay quien se agarra a hacer nada más, a usar la Biblia como látigo, a maltratar a los hermanos, estarlos regañando, que una vida santa, que legalismos, está bien como parte de tus costumbres y parte de tu formación o tu denominación.
pero no es la base, no es la base. Una iglesia que no está ganando almas, que no está bautizando, que no está haciendo discípulos, que no está plantando iglesias en otros lugares y que no tiene alcance transcultural o mundial, no tiene el propósito. Entonces, el púlpito es el lugar donde Dios te da esa oportunidad de nutrir a tus oyentes. Claro que les vas a hablar del poder de la oración, les vas a hablar de una vida apartada, les vas a hablar de la provisión de Dios, X, pero 3 cosas deben de definir el propósito de tu mensaje. El evangelismo, Mateo 28, 18 al 20, todos ustedes lo conocen de memoria, y dice que id a qué? A predicar el evangelio. Entonces, siempre, en cada culto, tienes que tener una oportunidad porque una persona conozca al Señor. Debe tener una oportunidad la persona que llega ahí de nacer de nuevo. Porque tú tienes en tu mente bien estructurado que tu mensaje siempre debe llegar a la ganancia de las almas. Luego, debe de edificar, hacer discípulos. Es decir, que debes ir edificando la iglesia y debes ir haciéndola que trabaje para que como un cuerpo se nutra y se ejercite. Esto hablamos que es el discipulado, ya sea que lo hagas de forma particular. Ahorita no estoy hablando del discipulado que habla el hermano Adolfo, que es personalizado, hacer discípulos. Hablo que tu mensaje siempre lleve a que las personas sepan que se deben de multiplicar en otros. Si un árbol da limones, es porque es limón. Entonces un cristiano debe reproducirse en otros cristianos y luego debe hacerlos crecer. Entonces tus enseñanzas deben de ir siempre dirigidas a la edificación de la iglesia. Y por último, tu propósito al predicar debe de ser el alcance más allá de las 4 paredes de tu congregación, que es la plantación de nuevas iglesias, que es el alcance transcultural, el alcance mundial, donde se tienen que traspasar las fronteras, donde se tienen que traspasar esos límites que muchas veces nosotros no vemos porque estamos nada más ahí encerraditos en nuestra zona de confort. Hace poco fui a un zoológico, como hay tantos, y me dio tristeza pensar que así somos los cristianos. Nos han domado, nos tienen encerraditos en nuestro zoológico que es la iglesia, ahí como borreguitos, y solamente asistiendo a todas las actividades, recibiendo el alimento ahí en la boquita, pero no salimos. El león fue creado para andar cazando, la gacela para andar corriendo. Y hay tanto talento en la iglesia, pero tenemos celo porque se nos vayan a ir, porque baje la asistencia, porque no se junten las ofrendas, porque somos egoístas. Tienes que enseñarle en tus predicaciones a la gente que salga, que dé, que ore, para que la palabra de Dios llegue a los no alcanzados. Entonces, para terminar este punto, repito, evangelismo, edificación, discipulado y misiones. O sea, todo como un embudo debe terminar ahí. Si no tienes clara esto en tu mente, tus predicaciones pues pueden ser muy bonitas, elocuentes, pero no van a lograr mucho. Quiero pasar a la segunda parte. La predicación debe ser escritural. Todos nosotros sabemos que debemos enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Pero muchas veces he visto que nosotros predicamos acerca de la palabra de Dios, pero no la palabra de Dios. Damos nuestras opiniones de la palabra de Dios, pero no dejamos el concepto escritural en las personas. Por ejemplo, si yo voy a predicar y mi predicación es escritural, lo que deben de recordar mis hermanos cuando se acabe el sermón es la palabra de Dios, no la anécdota, no el chiste, no el comentario
o mis experiencias, que bien nutren, que bien aportan, que son ventanas. Todo esto puede ser usado como ventanas para que se entienda la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vas a predicar, tienes que tener como propósito dejar la palabra de Dios en la mente y en los corazones de los oyentes. Lo demás es opcional. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, pues es muy sencillo. Bueno, ni tan sencillo en la manera práctica, pero tienes que volverte un predicador expositivo. Lamentablemente, la mayoría de los predicadores y predicadoras no son predicadores expositivos. Se vuelven temáticos. No es malo predicar temáticos, ni sermones textuales, pero no deben de ser la base. Un púlpito nutrido es aquel que enseña capítulos enteros, salmos enteros, parábolas completas y, ¿por qué no?, libros completos de la Biblia, verso por verso. Si tú no tienes una preparación en esta área, porque no es fácil, busca mentores. En este equipo, el pastor Adolfo tiene como carga que en la próxima vez que nos veamos presencialmente, les enseñemos más. Ya han dado los hermanos algunos matices. Recuerdo al hermano Ramiro ahí desgañitándose porque entendieron algunas cosas de la predicación expositiva. Pero bueno, podemos dar más. Y según tengo entendido, este tema es de los que se van a tratar en las próximas reuniones. ¿Cómo puedes tú predicar la palabra de Dios verso por verso? Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que nutre un púlpito y mantiene una iglesia sana, con buen alimento. Pero bueno, te doy unos adelantitos ahorita. Una de las cosas que a mí me ha ayudado para ser un predicador expositivo, ahorita estoy enseñando el libro de Nehemías verso por verso, ¿sí? Terminé el de Esdras, he enseñado Mateo, he enseñado Apocalipsis verso por verso, Romanos y otros tantos más. La gente se apasiona con la Biblia cuando tú se las explicas. Nosotros los predicadores debemos hacer lo difícil simple, lo muy elevado bajárselos al terreno que ellos puedan entender. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, no nos vamos a escapar de un esfuerzo. Tienes que aprender a memorizar la Biblia. Y una disciplina que me ha servido a mí cuando hago este tipo de cosas es escribir la Biblia de propia mano, escribirla varias veces. Recuerdo la primera vez que expliqué el libro de Apocalipsis, escribí el libro de Apocalipsis 10 veces, 10 veces para poder tener un panorama completo, amplio y dejar que los conceptos que mis mentores me enseñaron fueran pasados a la luz de la escritura. Algunas cosas se cambiaron, otras se reafirmaron porque me enseñaron bien y en otras amplié mi visión. Entonces, yo te invito a que escribas, que no olvides ese hábito que Dios le puso a los reyes de Israel y les dice en el libro de la ley: cuando estés en el trono, cuando Dios te dé un rey a ti, Israel, ese rey deberá escribir de propia mano la palabra de Dios. El otro es tener la costumbre de memorizar la palabra de Dios. Y hay mentores, hay personas que lo hacen muy bien. Debes tener la humildad de acercarte a esos mentores y pedirles que te enseñen. En la mayoría de seminarios que yo he conocido, tristemente me doy cuenta que no salen tan capacitados en esta área. Pero si tú dominas esto, cuando tú te pares en púlpito con bosquejo o sin bosquejo, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca y hablarás palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poder. Es bueno la técnica, es bueno saber bosquejar, es bueno saber hacer diferentes tipos de sermones, eso ayuda. Pero
La verdad es como los profetas. Vino a mí palabra de Jehová y dijo, y decían exactamente la palabra de Dios. Y eso es algo fuera de serie, o sea, es algo que tiene poder. Acuérdate que dice de Apolos, el padre de la apologética. Dice que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Entonces, de nada sirve si solo eres elocuente. Tienes que ser poderoso en las escrituras. Si me das a escoger y nada más puedes tener uno, con que seas poderoso en las escrituras. Pero si puedes tener los dos, mucho mejor. Por último, quiero decirles que la predicación debe tener la unción del Señor. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? No es ese predicador que pasa desapercibido, sino ese predicador que desde que se planta ahí se siente la unción del Espíritu Santo en medio de la congregación. Quiero recordarles un pasaje que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, donde sucede algo único. Déjense los cuento. Luego lo pueden checar ustedes en su Biblia. Éxodo 33. Dice ahí que por tanta rebeldía del pueblo, llegó un momento en que, como tantas veces, Moisés se enoja y señala a ese pueblo como rebelde. Muchas veces hasta le dijo a Dios, quítame la vida. Si voy a terminar mis días así, mejor ya llévame. Este pueblo no te entiende. Y en Éxodo 33 Dios hace algo único, hermanos. Y le dice, a mí también me tienen harto. No se componen. Y dice, a mí también me tienen hasta aquí. Dios, imagínate que Dios diga eso de nosotros por tanta rebeldía. Pues Él lo expresa acerca de su pueblo. Y le dice, dile a este pueblo que yo ya no iré más con ellos. Irá mi ángel, pero yo no iré. Esta noticia hizo que el pueblo se pusiera de luto, que se arrepintiera. Pero Dios cumplió su palabra y le dijo a Moisés, saca el tabernáculo de en medio de ellos. Sácales el tabernáculo. Ya no quiero estar en medio de ellos. Y entonces dice que lo sacaron afuera del campamento. Recuerden ustedes que en los años en que anduvieron en el desierto, iban 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Y en el centro iba el tabernáculo, mostrando cómo es la vida equilibrada, cristocéntrica, donde Dios es el centro de nuestras vidas. Y dice él, yo me salgo, ya no quiero estar ahí. Este pueblo no entiende. Entonces cualquiera que quería a asistir al tabernáculo se tenía que salir del campamento porque Dios ya no iba en medio de ellos. Entonces Moisés dice algo que me gustaría que tú dijeras. Yo no iré si tú no vas conmigo. Yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Esas palabras son muy fuertes, hermano, porque he visto tantos predicadores y yo muchas veces predicando en la carne, predicando en su sabiduría humana, predicando basados en sus talentos, pero sin la presencia de Dios en sus ministerios. La unción la da Dios. Cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, Isaí le puso a sus hijos. Se dice que David no era hijo legítimo de Isaí. Hay una versión, usted tenga su propia versión. No voy a discutir sobre eso. Porque si ustedes recuerdan, en el Salmo 51, el mismo David dijo, he aquí en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. Y los que refuerzan esta versión dicen que era un hijo fuera del matrimonio y que ahí él lo está reconociendo. Pero hay algo raro en que Isaí se le haya pasado a David. No puede ser. ¿A poco tú no sabes cuántos hijos tienes? Entonces cuando le hace la pregunta, ¿son todos? Entonces, pues, tiene algo de lógica, ¿no? Que diga, no, bueno, sí, pues ahí tengo otro, pues, tráelo. ¿Y qué tenemos ahí? Al ungido menos pensado. Todos pensaron que cualquiera de ellos podía ser menos David. Y hoy me he dado cuenta que a los hombres que Dios usa son los ungidos menos pensados. Son las personas que tú menos piensas que son. Por ejemplo, el Gadareno. Imagínate, el hombre con tantos demonios, yo no veo otro hombre con más maldad. Una legión romana era de 6,000 hombres. De ahí hace suponer que tenía unos 6,000 demonios. ¿Tú conoces algo más, alguien más con tanta maldad? No. Ahora fíjate lo que le dice. Déjame seguirte cuando lo sana, está en su juicio cabal y vestido. Y le dice Dios, no. Le dice Cristo, no. Ve y cuenta. Imagínate el testimonio de ese hombre. ¿Cuántos quisieran hoy saber si tuviera las redes sociales de hoy? Imagínate subiendo un video. ¿Sabes que yo soy el endemoniado de Gadara? ¿Cuántas visitas tendría? Millones de visitas en poco tiempo. Y ahora diciéndoles, Cristo tiene poder para sacar los demonios de nuestras vidas. Entonces, ¿quién pensaría que ese hombre que andaba con alaridos, quién pensaría que ese hombre que era una piltrafa humana que asustaba, después iba a ser un predicador del nombre de Jesús? El menos indicado. ¿Cuántos irían a preguntarle a Lázaro después de muerto, ven, si fuera ese milagro hoy, ven y da el testimonio, dalo por las redes sociales? Imagínate, Lázaro, ¿cuál creen que eran sus palabras después de muerto? Tendríamos mucho que preguntarle, tendría mucho que decir. Y yo veo que a nosotros, nuestros pecados, nuestras acciones malas, porque los predicadores también tenemos pecados ocultos, también tenemos las mismas tentaciones, también podemos caer en todo como cualquier ovejita. Y a veces guardamos la facha ahí nada más por mantener nuestro lugar. Pero allá en nuestro interior nos sentimos miserables. Quiero decirte, mi hermano, mi hermanita, que si Dios te ha dado la unción y te ha dado el poder, Él te va a utilizar con tus dones y talentos, con tus virtudes y defectos, porque Dios usa lo vil de este mundo y lo débil de este mundo para avergonzar al fuerte. Nuestros púlpitos deben emanar poder, y ese lo da el Señor. No aceptes seguir predicando si tú no tienes la unción. Muchos pastores aceptan este mal negocio. Como quiera, pues ahí hay gentecita. Reúno a unos cuantos. Mal que bien, ahí los mantengo. Nuestros ministerios deben ser fructíferos. Deben ser esos mensajes que llegan, que transforman corazones, que tienen la unción. Yo diría, no estarás tú donde ya nomás el ángel va, pues vayan ahí, les daré cuidados. Ay, pues como quiera, pues no es malo lo que hacen, pero Dios no está contigo. Y también para ti que quizás predicas y en tu conciencia llevas cosas, pecados que nos asedian, esos tienen una solución. Es la sangre de Cristo. David es el hombre a quien se le dice el varón conforme al corazón de Dios. Y en la vida hay no solo el pecado con Betsabé, hay más pecados fuertes, graves.
pero fue el hombre que tenía el corazón de pastorcillo y tenía el corazón de rey de Israel. Y Dios le dice que él es la persona que debe de hacer. A ver, hermanos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, Ah, Fernando. es que aquí me mandó un mensaje, es algo como que no estaba hablando al aire. Bueno, termino, mis queridos hermanos. No vayamos si no va la presencia de Dios con nosotros. Eso solo tú lo sabes. ¿Y sabes dónde se obtiene? De rodillas, de rodillas. No es el que no peca, es el que se arrepiente y se levanta, como el hijo pródigo. Si a veces tengo que tocar fondo, lo tocaré, pero me levantaré. Aunque a veces vaya a predicar diciéndole a Dios, no soy ni digno de ocupar ese púlpito. Cuando uno cambia, Dios vuelve a abrir sus brazos y decirte, adelante y vestirte de gloria y darte anillo y zapatos y calzado, porque Dios te llamó. Y a veces esa gloria, esa unción se ve opacada por nuestros pecados. Y quiero animarte a decir que si Dios te llamó, Él no cambia su llamado. Por eso cuando te vuelvas a parar en ese púlpito, no vayas si la presencia de Dios no va contigo. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos.